Hola Luis, muchas gracias por la introducción y es un gusto estar con ustedes nuevamente en otro evento de capacitación de EALDE Business School en relación con el diplomado que estamos impartiendo, en el cual participo como profesor. Así que un gusto saludarlos a todos y bienvenidos. Así como comentaba Luis hace un segundo, a lo largo de toda la presentación me pueden hacer todas las preguntas, inquietudes, dudas que puedan tener a través del Q&A y vamos a dejar unos minutos al final de la clase, del webinario, para contestar lo que nos permite el tiempo contestar. Así que en Q&A ahí lo tienen, me pueden hacer las preguntas. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Gonzalo Vila y soy director para América Latina de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros y soy director del programa ejecutivo de ciberseguridad en las finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Argentina. Si me quieren contactar, me pueden contactar a través de LinkedIn o LinkedIn, allí tienen, me buscan como Gonzalo Vila. Va a ser un placer tenerlos a ustedes o que estemos participando dentro de un ecosistema de profesionales o de futuros profesionales en el campo de la prevención, detección y control de los delitos financieros. Bueno, el tema de hoy, lavado de dinero 4.0. Y no podemos comenzar a hablar de lavado de dinero 4.0 o lavado de dinero en estos tiempos digitales, lavado de dinero en estos tiempos globales, lavado de dinero en estos tiempos de transferencias, transacciones instantáneas, sin ver todo el campo, todo el universo de los delitos financieros. No nos olvidemos que el lavado de dinero es un delito financiero, es un crimen económico, pero a su vez es la propia economía de los crímenes, de aquellos crímenes llamados delitos financieros, de aquellos crímenes grandes, por donde va a terminar pasando el dinero. Por lo tanto, tenemos que estar empapados, tenemos que estar interiorizados sobre las tendencias. Créanme que en 45 minutos y en una hora no vamos a poder solucionar el delito financiero a nivel mundial, no vamos a poder desterrar las malas prácticas, pero es bueno por lo menos este ejercicio y poner el tema sobre el tapete, poner el tema sobre la mesa. Mucho más después del 2020 y este crecimiento exponencial de las transacciones y operaciones virtuales. Ya les decía, el lavado de dinero posiblemente no, el lavado de dinero es la columna vertebral de los delitos financieros, es el crimen económico y la economía del crimen. Pero a lo largo de los últimos años, tanto a nivel supranacional como a nivel regional, han ido incluyéndose otros delitos financieros bajo el paraguas del lavado de dinero, bajo el paraguas legal, bajo la legislación, el control, la fiscalización de aquellas leyes, de aquellas obligaciones que controlan el lavado de dinero. Y estas son, obviamente, la corrupción, los regímenes de sanciones internacionales, hay como ejemplo puse OFAC, pero el número uno es el de las Naciones Unidas, el fraude y su hermano mellizo, su compañero en tándem, que es el fraude cibernético en estos tiempos, y desde el 2012 la evasión fiscal o el fraude fiscal de acuerdo al país donde nos encontremos, que son delitos subyacentes o delitos fuentes desde donde procede el dinero que va a ser lavado, el dinero que va a ser blanqueado, el dinero que va a ser legitimado. Y por lo tanto, las mismas herramientas, los mismos elementos que se utilizaban anteriormente, a partir principalmente de 1989, con la creación del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, para que haya estándares internacionales para combatir el lavado de dinero, se pueden utilizar tanto a nivel país, a nivel región, a nivel agencia y a nivel sujeto obligado para combatir y controlar estos delitos que en algunos países es obligación controlar, como por ejemplo en los países, bueno, en todos los países en la legislación es un delito la corrupción, pero no en todos los países una compañía es un sujeto obligado a contar con un programa de cumplimiento anticorrupción. Por ejemplo, países están sancionando leyes de responsabilidad penal de la persona jurídica con elementos muy parecidos a los programas de cumplimiento antilavado. Lo mismo también para la evasión fiscal, lo mismo para los regímenes de sanciones. Tal vez uno de los
tal vez uno de los elementos más importantes que tenemos que tener en cuenta con esta nueva realidad del lavado 4.0 es un elemento o es una prioridad que nos llega desde el GAFI, principalmente desde el 2012, el Grupo de Acción Financiera Internacional, donde nos compromete a cada país, a cada institución financiera, a cada región, a cada agencia, a evaluar el riesgo de lavado de dinero, el riesgo de delitos financieros a lo que se expone cada país, cada agencia, cada sujeto obligado. Sujeto obligado, para aquellos que no conocen la terminología, son todas aquellas compañías, son todas aquellas personas jurídicas y naturales que tienen la obligación de cumplir con leyes y regulaciones antilavado de dinero y que se hace extensiva al delito financiero en general. Bueno, ¿por qué esta evaluación de riesgo? Esta evaluación de riesgo es fundamental, o esta perspectiva de riesgo, para poder usar los recursos adecuadamente y no destinar recursos muy valiosos y limitados que tenemos todos para prevenir o para controlar riesgos que no existen. Entonces, para destinar recursos, tanto humanos, monetarios, de tiempo, a los riesgos que son mayores, a los riesgos que realmente nos preocupan. Y de allí que los países han tenido que promulgar evaluaciones nacionales de riesgo para determinar cuáles son los principales riesgos en cada país, cuáles son las principales industrias riesgosas en cada país, cuáles son las principales o cuáles son las regiones riesgosas para determinadas actividades, etcétera, etcétera. Y cada compañía, cada sujeto obligado, también poder hacer una evaluación de riesgo interna y destinar adecuadamente los recursos. Por lo tanto, la evaluación de riesgo te diría que es la columna vertebral o te diría que es la piedra angular en este sentido. Entre las características del lavado de dinero, en realidad podemos hablar de innumerables temas. Puede ser prácticamente infinito las metodologías, tipologías, casuística. Tenemos muchísimos elementos que sí nos llevan a determinar cuáles pueden ser algunas señales de alerta, cuáles pueden ser algunas banderas rojas. De todas maneras, nunca vamos a hacer ni nosotros, ni el GAFI, ni el FMI, ni ningún organismo supranacional una lista exhaustiva y terminante de lo que son los indicadores, características, señales rojas, etcétera, etcétera. Cada uno va a tener que ver dentro de su universo cuáles son estos elementos para poder mitigar esos riesgos. Lo que sí que es clave, y lo que te dice los buenos estándares internacionales, que todos debemos contar con un programa de cumplimiento general, un programa de cumplimiento en lavado de dinero y en delitos financieros en general, que va a contar con 4 patas fundamentales. Una es designar un profesional responsable dentro de la organización. En caso del lavado de dinero va a ser un oficial de cumplimiento de alto rango y que pueda tener decisión. Luego van a tener que tener políticas, procedimientos, manuales por escrito para que toda la organización pueda seguirlos. Tercero, va a haber o van a tener que tener una auditoría independiente, una revisión independiente cada X cantidad de tiempo para determinar que el programa está funcionando, que los controles son adecuados y que no se han presentado nuevos riesgos para la organización. Y cuarto, clave, capacitación constante. Y esta capacitación en gran parte tiene que ver con un espíritu de transparencia para toda la organización. Esta capacitación no debe ser solamente para la oficina de cumplimiento, sino que tiene que ser para toda la organización, para que haya una cultura de transparencia, una cultura de ética corporativa, de ética empresarial en toda la organización. Eso básicamente son los principales elementos a los que se debe abocar un sujeto obligado. Y te diría que principalmente el proceso más importante es el de conocer al cliente, conocer a la gente, conocer al empleado, el Know Your X o conoce tu X. Principalmente hablo del cliente porque la mayoría de estos sujetos obligados cuentan con un cliente. Y ya vamos a hablar un poquito del nuevo mundo, del nuevo universo digital en el que estamos inmersos. Pero hay que conocer al cliente para ver si este cliente opera dentro de mi organización, dentro de los estándares y dentro del perfil que yo tengo para él. Y debo conocerlo constantemente, principalmente y número 1, al momento de lo que se llama onboarding.
o el momento de la apertura de cuenta, el momento de establecer una relación comercial conmigo. Y luego a lo largo de toda la relación que tengo con el cliente. Hay momentos donde es más importante poder indagar un poco más en el caso de que haya algunos eventos o algunas cuestiones que le cambien o que susciten una alerta o una señal que me lleve a indagar. Pero el Know Your Customer, lo conoce su cliente, básicamente es la principal piedra angular de un programa de cumplimiento en delito financiero, en lavado de dinero. Acá les traigo algunas señales de alerta o indicadores de lavado de dinero que obviamente, ya les dije, son muchos y de acuerdo a cada organización esto no es exhaustivo, pero los estándares internacionales, las buenas prácticas internacionales te dicen cuando hay una actividad no condice, es inconsistente con el perfil de un cliente, puede ser una señal de alerta. Cuentas que son operadas por terceros, no son operadas por la persona que abrió la cuenta hacia nosotros, transferencias desde y hacia paraísos fiscales, por más que puedan estar justificados, a ver por qué se realiza, cuál es la razón comercial detrás de estas operaciones, cuando se realizan transferencias o giros a jurisdicciones en otros lugares, cuando no hay una justificación, bueno, ¿por qué se realiza? Realizar una indagación, una debida diligencia más exhaustiva, por ejemplo, cuando se opera con transacciones en efectivo, y ya los vamos a ver algunos casos de Estados Unidos en unos minutitos, y en cortos periodos pueden ser unos indicativos, cuando muchas personas utilizan una misma cuenta, ya sea cuenta corriente, ya sea una cuenta de depósito, ya sea una cuenta incluso cuenta en una casa de bolsa. Bueno, ¿cuál es la razón detrás de todo esto? Si no hay una explicación clara por qué hay transacciones, operaciones en varias zonas geográficas, en varios países, en varias jurisdicciones, por qué se está realizando eso. Y en último, la estructuración de transacciones. En algunos países es un delito en sí mismo estructurar transacciones, en otros países es solamente una señal de alerta a la que debe estar atento la organización. Estructurar transacciones es básicamente el hecho de, por ejemplo, hay una obligación en Estados Unidos y en la mayoría de los países de informarle a la UIF, de informarle al regulador si se deposita o se extrae dinero en efectivo por encima de X cantidad de dinero. Por ejemplo, en Estados Unidos, si se deposita o se retira más de $10.000 en efectivo, el banco, la institución financiera, tiene la obligación de informarle a FinCEN, que es la Unidad de Información Financiera de Estados Unidos, que esa persona retiró o depositó más de $10.000 en efectivo, independientemente de si está justificado y quien condice con el perfil transaccional, no hay ninguna señal de alerta, va de acuerdo a lo que el cliente realiza dentro de mi organización. Si deposita o retira más de $10.000, lo debe informar. Cuando el cliente estructura, deposita y retira menos de $10.000 para que este banco, para que esta institución financiera no presente el reporte a la UIF, a FinCEN en este caso. Bueno, esa estructuración amerita un reporte de operación sospechosa, que es ese reporte que deben hacer todos los sujetos obligados a nivel internacional, casi todos los países, cuando se sospecha que un cliente, que un asociado está realizando operaciones con la intención de lavar dinero o cometer algún delito financiero. Y en algunos países es un delito, en otros países no es un delito en sí mismo. Una de las características fundamentales en la lucha contra el lavado de dinero, y ya les voy a decir por qué les estoy comentando todo esto dentro del sistema tradicional de prevención del lavado de dinero o dentro del sistema tradicional de combate a los delitos financieros, es la figura de beneficiario final. Beneficiario final es aquella persona natural última que posee o controla una persona jurídica, una sociedad, una compañía, que ha sido a lo largo de los años una de las piedras en el zapato más difíciles para lograr traer transparencia a la red, al entramado de leyes y obligaciones
para controlar el lavado de dinero. Todas estas sociedades, todas estas personas jurídicas, todas estas compañías que yo presento acá son absolutamente legales en la mayoría de los países. Puede ser que algunas shell companies o la figura de shell company no sea legal en algún país, pero la mayoría son, te diría el 95% son legales en todos los países del mundo. Los fideicomisos, un trust, las compañías fantasmas o shell companies, las sociedades constituidas listas para la venta o las llamadas shelf company, que es lo mismo que la shell company, pero llevan más tiempo de constitución, las compañías privadas de inversión, que son creadas, por ejemplo, con un propósito especial, las organizaciones sin fines de lucro, bueno, compañías fachada y testaferro, te diría que posiblemente sea la ilegal en este caso, a pesar de que, bueno, tiene que descubrirlo el propio organizador y son utilizadas para esconder o para opacar la figura del beneficiario final. Y los bonos y valores al portador, incluso estos títulos financieros al portador, son legales en muchos países, incluso los que ya existen. Ahora existe una cadena de custodia dentro de algunos países, como es el caso de Uruguay, para las acciones al portador y que la administra o que lo administra el Banco Central de Uruguay, pero siguen siendo absolutamente legales. Pero ¿qué pasa con estas estructuras? Estas estructuras de alguna manera crean la posibilidad de opacar, por su propia naturaleza, por su propia característica, opacar la identidad de la persona que en última instancia controla o posee una de estas personas jurídicas, una de estas compañías, y que ha sido un grano en la oreja para las agencias de ley, los reguladores y las organizaciones supranacionales en los últimos tiempos. Y como muestra un botón, tenemos el caso del Mossack Fonseca. Mossack Fonseca, por citar un ejemplo, porque fue el que saltó hace un par de años, pero hay miles de APNFDs o gatekeepers que todavía siguen armando compañías, por ejemplo, fantasmas, en centros financieros offshore, en paraísos fiscales, y que crean unas capas de opacidad terribles para poder dilucidar la persona natural última que posee o controla de estas compañías. Muchas de estas compañías, por ejemplo, en estos ejemplos, han sido creadas con un fin legítimo y legal, por ejemplo. Qué sé yo, se me viene a la cabeza que han sido creadas con la idea de por ejemplo, diversificar riesgos, han sido creadas con otros objetivos legales, pero la propia naturaleza o la propia característica las vuelven muy atractivas para la delincuencia financiera. Todo este mundo que les acabo de mostrar yo, de un mundo de protección de delitos financieros a nivel mundial tradicional, ahora lo tenemos o lo deberíamos traducir a este nuevo mundo de operaciones mucho más rápidas, de la innovación digital, de la transformación de las propias operaciones dentro de las compañías, de transacciones que son absolutamente instantáneas y de nuevos productos que están apareciendo en el mundo. Y vamos a ver que no podemos separar a estos dos mundos, el mundo tradicional del mundo nuevo, del mundo de este mundo que explotó en el 2020 con la pandemia, pero que ya venía haciéndose hace muchos años. Pero ¿qué pasa? Ahora se multiplican, ahora se fortalecen ambos mundos, de lo tradicional con lo nuevo. Ahora se crean espacios, se crean ecosistemas que son muy difíciles de diferenciar del tradicional prevención del lavado de dinero con este nuevo mundo de prevención del lavado de dinero, donde aparecen actores que son por sus características muy diferentes a los que teníamos antes, pero que operan, por ejemplo, en forma muy parecida a lo que operaban los anteriores. Por ejemplo, este ejemplo que les traigo yo ahora de las mulas de dinero. Las mulas de dinero, los corredores de dinero, sobre todo en países como México y su frontera con Estados Unidos, que prácticamente es una región independiente financieramente, lleva lidiando con los corredores de dinero y las mulas de dinero hace muchos años, que la delincuencia organizada
contrata o atrapa a corredor de dinero, a mula de dinero, para que transfieran o muevan dinero físico de un país a otro con la intención de estructurar, con la intención de depositar dinero en efectivo, etcétera, etcétera, que es una práctica común con la que estaba batallando tanto las agencias gubernamentales, las agencias de ley de Estados Unidos, como las mexicanas, pero es una realidad. Bueno, ese mundo tradicional de mulas de dinero, con dinero físico, se tradujo, por ejemplo, o se trasladó en parte, o la delincuencia organizada vio la posibilidad de hacer uso y abuso de mulas de dineros virtuales, mulas de dineros en el mundo digital, que son personas que tienen u operan compañías, cuentas en compañías digitales, sean bancos, sean billeteras electrónicas, sean los clásicos VASP, Virtual Asset Service Providers, proveedores de servicios de activos virtuales, u otro tipo de compañía financiera que tenga operaciones en línea. ¿Y qué hacen? Los seducen, ya sea por una comisión interesante que les pagan, o ya sea por una participación en el negocio, para que presten esas cuentas virtuales, esas cuentas digitales, para mover dinero a nivel internacional. Y acá vemos cómo confluyen los dos mundos. Un mundo tradicional de mulas con un mundo virtual de mulas. Es un gran dolor de cabeza para las autoridades internacionales, por ejemplo, esta tipología, que se está viendo, que está creciendo a gran escala a nivel internacional, pero está presente. Y están atacando las agencias de ley, por ejemplo, de Estados Unidos, esta metodología, pero no se sabe con exactitud cuál es el alcance. No se sabe incluso con exactitud si estas mulas de dinero virtuales actúan a sabiendas o sin querer son partícipes de la actividad delictiva. Se habla que en grandes rasgos ellos deberían saber, ellos deberían tener idea de que están sirviendo a propósitos de la delincuencia, pero no lo pueden comprobar a no ser que se abra una causa judicial, que se abra un caso legal y se pueda investigar en forma más certera. Pero lo que sí se sabe es que esta tipología está aquí para quedarse. Otra tipología que está aquí para quedarse es el clásico ransomware. Ransomware es la actividad donde la delincuencia cibernética captura, rapta, bloquea datos, sistemas informáticos de una compañía, de una persona, y les ofrece a esta compañía persona soltar o devolver estos datos, devolver este sistema informático a cambio de un pago de un pago de rescate. En algunos casos, bueno, en varios casos, una vez que reciben el pago de rescate, sueltan el sistema, sueltan los datos, y en algunos casos ni siquiera la delincuencia se preocupa por soltar los datos, lo dejan directamente encriptado, lo dejan absolutamente cerrado, bloqueado. Es una metodología que está presente. Incluso es importante tenerla presente, ¿por qué? Porque ya lo ha dicho Estados Unidos y la oficina de OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que en varios casos en los últimos años donde se ha visto que se pagaron los rescates ransomware, de alguna manera el pago de rescate por parte de la organización, a pesar de haber sido, ¿cómo podría decirle?, legítima, o haber sido en favor de la propia organización para poder contar con los datos nuevamente, ha infringido las listas de sanciones de OFAC, porque se le ha pagado una billetera electrónica que estaba dentro de la lista de sanciones, o ha ido a parar a un país que se encuentra dentro de la lista de sanciones de OFAC, o por la razón que sea, ha infringido. Por lo que la víctima de un ransomware puede quedar pegado de dos lados. Por un lado, por el delincuente que le captura los datos, y por otro lado puede caer víctima de OFAC por haber infringido la lista de sanciones y haber remitido pagos a una persona, a una empresa, a un país que tiene prohibido, con el que se tiene prohibido realizar operaciones. Dos tipologías interesantes para tener presente que se han venido en este nuevo mundo de
de delitos financieros, en este nuevo universo de delitos financieros. Y para eso les traje yo algunos datos que creo que son importantes, puede ser aburridos de ver, porque no tienen fotitos, pero creo que pueden ser interesantes de analizar de este INCSR Report, que es el Reporte Internacional del Control de Narcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos. Un reporte que realiza todos los años, que tienen un volumen especial dedicado al tema de lavado de dinero. Analizan los esfuerzos tanto de Estados Unidos como de varios países en materia del control y del combate de del lavado de dinero, y yo analicé, ya lo había leído, pero extraje de este reporte algunos puntos interesantes para tener en cuenta de lo que las autoridades de Estados Unidos y las autoridades de otros países estiman son tendencias importantes a tener en cuenta en materia de lavado de dinero y en materia de delitos financieros en general. Obviamente está el tema de los mundos virtuales y las monedas virtuales presente en todo el reporte en forma mucho más importante y mucho más precisa que otros años. De todas maneras, si bien mundos virtuales, monedas virtuales, activos virtuales han crecido, siguen, y si vemos el informe y si lo vemos a través de las acciones de ley internacionales, vemos que todavía son una parte pequeña del pastel, una parte pequeña de la torta de los delitos financieros, pero no deja de ser un tema para tener bien presente a nivel internacional. Y también el tema de lo que les comentaba hace un segundo, de las propiedades anónimas en el extranjero, el hecho de ocultar el beneficiario final de las compañías, de las sociedades, de las personas jurídicas, que son de altísima opacidad y por donde pasa el dinero en efectivo. Mirá, les traje esto para ver solamente las veces que aparece el término moneda virtual creció prácticamente un 100% desde el año 2018 al año 2020 del INCSR. Con eso ya vemos, a pesar de ser un mundo más pequeño, un mundo más chiquito dentro del universo lavado de dinero, vemos que está creciendo en una forma importante y que el mundo criptográfico, que la criptografía está presente. Incluso, poquito a poquito, en este nuevo mundo virtual, vemos los juegos en línea, donde ya tienen algunos activos que valen dinero fiduciario, dinero físico. Es más, estos activos virtuales dentro de los juegos electrónicos valen el dinero virtual dentro de los juegos electrónicos, pero ese dinero virtual dentro de los juegos electrónicos se puede traducir y se puede cambiar a dinero fiduciario fuera de los juegos electrónicos. Hay pocas menciones en CSR al respecto, pero está presente y es bueno que lo tengamos presente porque va a ser o es una tendencia que va a ir en crecimiento. El término eficaz es clave en el INCSR. ¿Por qué? Porque el propio GAFI, el propio Grupo de Acción Financiera Internacional, y a raíz del GAFI, todos los países y todas las agencias de ley y UIF, UAF, UIAF internacionales, están buscando que los actores del sistema de prevención, es decir, todos los sujetos obligados, tengan con este enfoque basado en riesgo un programa, un enfoque, un acercamiento en materia de eficacia, en materia de cuánto está funcionando mi sistema y no en materia de, bueno, ok, me obligan a tener un oficial de cumplimiento, tengo uno. Me obligan a tener un programa de cumplimiento, tengo uno. Me obligan a hacer una auditoría independiente, tengo uno. Me obligan a capacitar, capacito. Bueno, ¿qué tan eficaz son esas obligaciones dentro de la estructura? Entonces, estamos viendo que todos los sujetos obligados, a raíz del GAFI, a raíz de los países y de la agencia de los países, están obligando a contar con un enfoque eficaz, que muestren de alguna manera cuál es la eficacia de esos controles que están llevando a cabo. Todavía hemos visto, no sé si alguno ha participado en otras charlas mías, aquí a Alde, pero he hablado un poquito de la Dark Web. La Dark Web es aquel espacio dentro de Internet donde se puede de alguna manera anónima, de alguna manera muy
mucho más efectiva en lo que respecta a la opacidad, poder comercializar activos, servicios ilegales. Hemos visto que están asociados a las drogas, al mundo de las drogas, está asociado al mundo de la contrato de sicario, está asociado al mundo de comercialización de productos apócrifos, etc. Pero hemos visto que al mundo de la droga especialmente. De todas maneras, es bueno ponerlo sobre la mesa el tema de que han visto en Lions CSR y en otros lados que todavía la dark web, si bien se comercializan drogas, no está asociado al uso de monedas virtuales en grandes cantidades para la comercialización de drogas. Comercialización de drogas mucho más al menudeo. Pero lo que sí te deja saber este informe es que la dark web está dentro del radar de las autoridades americanas y las autoridades en materia de delito financiero en todo el mundo. Una tendencia, una tipología, un elemento al que le ha prestado mucha atención a NCSR y que yo no veo que se le esté prestando mucha atención a nivel global, es el uso de cajeros automáticos con monedas virtuales. Y no estamos hablando del uso de cajeros automáticos de Bancolombia o de HSBC o no sé, de estos bancos grandes, gigantes de Citibank. No, no. Estamos hablando de cajeros automáticos provistos y manipulados, gestionados, administrados por o en parte por la delincuencia. En Estados Unidos los cajeros automáticos, hay muchos cajeros automáticos que pueden ser manejados, pueden ser administrados por individuos independientes. Luego hay que ver, o luego hay que tener muy presente el vínculo con la institución financiera con la que se comercializa para realizar transferencias, transacciones, pero lo administra y lo gestiona una persona independiente. Bueno, algo de esta tipología se está viendo a nivel personal para cajeros automáticos que son manipulados o son manejados por la delincuencia. Y entonces, ¿qué pasa? Son cargados, son nutridos, son alimentados por dinero producto de la delincuencia, producto, por ejemplo, puedo decir, del narcotráfico. Y en esos cajeros automáticos, como tienen la particularidad de poder fusionarse con monedas virtuales, con activos virtuales, ese dinero producto de la delincuencia o producto de un delito subyacente, se mezcla con las monedas virtuales. Y esa moneda virtual puede ser transferida, puede ser manejada, puede ser utilizada a nivel mundial, por lo que facilita el movimiento internacional del dinero en efectivo que entró de la delincuencia organizada. ¿Se entiende? Y muchas veces esto se hace bajo el radar, o sea, por debajo de la mesa del radar de las autoridades. No perciben o no saben que esos cajeros automáticos están en funcionamiento. Y si bien los de Bancolombia, los de la Vivienda, los de Banco de México, los de los grandes bancos de HSBC van a estar controlados muy severamente por el propio sujeto obligado, estos no van a estar bajo fiscalización de este tema. Es importante ver que esta es una tendencia que puede pasar en cualquier parte del mundo. Dicho esto, voy a hacer una salvedad, y les voy a decir, incluso con algunas monedas virtuales, como por ejemplo el Bitcoin, por ahí, de acuerdo a ciertas tecnologías que hay en el mercado, con algunas compañías que se dedican a hacer análisis de los movimientos dentro de la cadena de bloques, dentro del blockchain, es más fácil poder rastrear y poder seguir el movimiento por ejemplo, Bitcoin, que poder rastrear y seguir el movimiento de moneda, de dinero en efectivo, por ejemplo. Entonces, muy importante tener presente que hay más herramientas. Claro que hay también obstáculos difíciles de superar, como por ejemplo el uso de los mezcladores, el uso de los tumblers que mezclan estos activos virtuales y no se puede saber a ciencia cierta el perfecto origen y destino, por ejemplo, de una operación dentro del blockchain si aparecen estos elementos. Por este caso, les mostraba cómo se mueven el dinero a través de cajeros electrónicos. Este caso de esta persona en California, con el alias Superman29, dirigía, manejaba, administraba un servicio monetario ilegal.
un Money Services Business, como se llama en Estados Unidos, que son todas aquellas compañías, por ejemplo, son dos MSPs muy conocidos, son MoneyGram y Western Union, pero todos aquellos intermediarios que caen dentro de la definición de servicios monetarios legales, del servicio monetario de negocio dentro de Estados Unidos, deben inscribirse y registrarse ante las autoridades, ante el FinCEN, que es la UIF de Estados Unidos, y también dentro de cada estado donde operan. Estos no se registró dentro de Estados Unidos. Y tenía cajeros automáticos que no estaban listados, que no operaban, que estaban por debajo de la radar de las autoridades. Y entonces lo estaban siendo manipulados por parte de los delincuentes. En total, esta empresa cambió hasta 25 millones de dólares y a través de transacciones que eran una mezcla, como yo les decía, el mundo tradicional con el mundo nuevo, con el mundo de la explosión tecnológica cibernética, a través de transacciones de persona en persona y también kioscos de cajeros automáticos de Bitcoin. Algunas transacciones de hasta 25.000 dólares. Y es que es un monto muy grande para operar con un cajero automático. Y capaz que estos hechos mezclados con la interacción con el sistema financiero tradicional, con los sujetos obligados tradicionales, haya despertado las alertas y haya levantado las señales, las banderas rojas para las autoridades de Estados Unidos. Y en el cambio, les digo, de moneda virtual o moneda fiduciaria a moneda fiduciaria, hay un elemento que siempre tienen que tenerlo presente aquellos investigadores de delitos financieros, que es el tipo de cambio. Muchas veces la delincuencia no solamente gana con el dinero producto del delito financiero, producto del delito subyacente para ser lavado, sino también con el tipo de cambio que luego utiliza para devolverle el dinero o para mover el dinero en estas tipologías. En este caso había tipo de cambio muy por encima del valor del mercado de hasta el 25%. Incluso esta señal de alerta del tipo de cambio mucho más alto puede facilitarle o puede darle una pista al propio o a los propios investigadores. Así que importante para tener en cuenta. Y a raíz de este mundo virtual, yo no sé si alguno lo vio, pero presenté esto, el Departamento de Tesoro ha llegado a incluir domicilios de monedas virtuales dentro de sus listas de entidades prohibidas para las personas y compañías de Estados Unidos realizar transacciones. Estos son toda una lista de direcciones de correo electrónicos, direcciones de monedas virtuales, Bitcoin, Litecoin, que eran utilizadas por parte de delincuentes chinos para comercializar productos del narcotráfico, para operaciones de tráfico de droga a través de estas monedas virtuales. Y se empiezan a solapar y se empiezan a mezclar las tipologías tradicionales, las realidades tradicionales, con estas nuevas realidades virtuales. Independientemente de esto, es importante tener presente que Estados Unidos y el mundo en general considera que todavía el tema de la droga sigue siendo muy fuerte. Estos datos, miren, que extraje del INCSR para que tengan en cuenta, más de 81.000 muertos por sobredosis de droga en Estados Unidos en los últimos 2 meses hasta mayo del 2020, y es el número más alto jamás registrado, jamás tenido en los libros. Entonces sigue siendo el tema del tráfico de droga muy grande. Y fíjense que más de la mitad de estas muertes es un tema que no lo veo muy presente yo en los foros, en las charlas de lavado de dinero internacional, que tiene que ver con el tema de droga sintética. Y la principal droga sintética a la que le están apuntando tanto en Estados Unidos como en Europa, y es bueno que nosotros, los que estamos en América Latina, lo tengamos bien presente, porque sabemos que puede decantar o que decanta de alguna manera, es el tema del fentanilo.
Entonces, heroína, cocaína siguen vigentes, siguen estando muy presentes, pero el fentanilo te lo dice la DEA, te lo dice la NCSR, y el producto de la venta de estos opioides está generando dinero que va a ser movido. Entonces, tengamos presente que el tráfico de drogas sigue estando muy, muy vigente. Y a pesar del nuevo mundo, a pesar de este nuevo ecosistema digital, te lo dice el INCSR, una verdad, una perogrullada, porque lo sabemos todos nosotros, y más en América Latina, con el alto movimiento de dinero en efectivo, que sigue siendo rey el efectivo, sigue siendo rey el cash. Las organizaciones criminales, los delincuentes, siguen moviendo dinero a través de lo que se llama bulk cash smuggling, que es el contrabando de dinero en efectivo. Yo lo llamo a granel, que digamos es en gran escala. Eso se sigue moviendo, eso sigue estando presente y no ha dejado de existir. Entonces, no nos movamos y no nos vayamos solamente al control, a la atención a los activos virtuales, al onboarding digital y a todo este nuevo mundo de innovación tecnológica, como bien nos lo dice Gafi. Sigámosle prestando atención a la tradicional, contrabando de dinero en efectivo. En 2019 hubo más de 3.000 incautaciones de divisa en Estados Unidos, en términos monetarios, de 368 millones incautados, de 227 aumentó a 368, un 62% de aumento. Por lo que el movimiento de dinero efectivo sigue estando muy presente. Y para ir cerrando, porque quiero dejar un espacio para preguntas, pero tenemos que tener bien presente esta combinación de métodos antiguos y nuevos, y la posibilidad o estar muy atentos a que los métodos antiguos, o ver si los métodos antiguos tienen algún tipo de reflejo en esta nueva realidad tecnológica, como por ejemplo las mulas. Teníamos las cuentas de bancos, de instituciones financieras físicas con el uso de cheque, y ahora tenemos las cuentas digitales. Bueno, si hay o existe esta posibilidad, porque es muy posible que si está esta posibilidad del mundo tradicional, del mundo real, en el mundo tecnológico, es muy posible que la delincuencia haga uso de este mundo tecnológico. Y allí podemos crear o deberíamos crear los controles para poder mitigar este riesgo. Importantísimo también la opacidad corporativa, te lo está diciendo el propio Departamento de Estado, la propia investigación. No es solamente investigación del Departamento de Estado, es investigación del Departamento de Estado con agencias involucradas en la investigación financiera, más la ayuda de todas las embajadas, consulados y agentes que tienen el extranjero. Es una red de colaboradores y expertos muy interesante que nutre estos informes todos los años. Y esta capacidad, esta imposibilidad de poder pelar las distintas capas de la cebolla para llegar a la última persona natural dueña de la organización es muy difícil. Todos los intermediarios o corredores de dinero intermediarios son preocupantes en el mundo tradicional, son aquellos intermediarios o llamados en muchos casos APNFD, actividades y profesiones no financieras designadas, que son en muchos casos o en algunos casos aquellos que le crean la compañía fantasmas en paraísos offshore a la delincuencia, a sabiendas o sin saber, o incluso con una ceguera voluntaria, una ceguera intencional para la delincuencia, o sin hacer las preguntas que antes, o sea, hacer las preguntas que ahora se deben hacer, que antes prácticamente no eran obligatorias porque no eran sujetos obligados para materia de detección y control de delitos financieros. Bueno, pues todos estos corredores, todos estos intermediarios en el mundo tradicional también
van a aparecer o pueden aparecer en el mundo, en el nuevo mundo tecnológico. Incluso sin la explosión de la tecnología, sin la explosión de todas estas relaciones virtuales, en algún momento era posible abrir una compañía, era posible constituir una sociedad en, por ejemplo, Delaware, un estado de Estados Unidos considerado un alto paraíso fiscal a nivel internacional, a través de llamadas por teléfono con intermediarios e incluso con agentes allí en el estado de Delaware. Entonces, todos estos corredores intermediarios pueden traducirse o pueden trasladarse al mundo virtual. Y métodos interesantísimos o métodos muy ingeniosos de lavado de dinero, como es el mercado negro de cambio de peso o el Black Market Peso Exchange, que está dentro de la actividad del lavado de dinero a través del comercio internacional, o el Trade Based Money Laundering, como está ahí, TBML, también están viendo o están experimentando nuevos elementos dentro de este proceso que incluyen el aspecto de la nueva economía o el aspecto de la innovación tecnológica, como por ejemplo el uso de criptomonedas, como por ejemplo el uso de intermediarios financieros que no son los bancos tradicionales para el movimiento de dinero. Incluso hay operaciones de comercio internacional que ya no están financiadas por bancos tradicionales, sino que están financiadas por nuevos bancos o los llamados nueva banca, new bank, y que se sustentan en operaciones con activos virtuales. ¿Por qué? Porque son mucho más rápidos y son mucho más baratos. A pesar que pueden ser mucho más riesgosas y mucho más volátiles, pero hay quienes quieren hacer un mayor y mejor uso de esta nueva tecnología, con el riesgo que esto trae implicado para todos los actores. Nuevamente les pido que todas las preguntas me las pueden ir haciendo en el chat, ya las voy a responder. Importantísimo tener presente en este compliance, en este cumplimiento globalizado, que ya no es como era en algún momento, que los actores, los sujetos obligados eran entidades, individuos que se encontraban alejados en algún punto de una provincia, de un estado, de un país, sino que hoy en día tienen una relación internacional instantánea con los riesgos que eso implica y prácticamente o en gran medida muy poco fiscalizada, porque todavía las agencias de ley, todavía los reguladores internacionales no tienen las herramientas, no tienen el know-how para crear y establecer los controles, el marco de regulatorio perfecto para poder supervisar, fiscalizar, controlar este nuevo mundo. Así que es importante tener presente que puede surgir oportunidades para todos lados. Con las mismas oportunidades comerciales que le aparecen a las compañías, aparecen los riesgos de los delitos financieros. Y como les dije anteriormente, es imposible poder cubrir y poder mitigar todos los riesgos de delitos financieros, pero sí es posible que cada compañía, incluso cada país, pueda ver cuáles son los mayores riesgos dentro de su estructura y destinarle, con un enfoque basado en riesgo, los mayores controles y el programa de cumplimiento más efectivo en este sentido. Así que, estimados, bueno, a ver, voy a pasar a ver si tengo algunas preguntas. Veo que tenemos participantes de todos los países. A ver, me pregunta acá Claudio Gonzalo, si en la relación con el cliente vemos un cambio en sus características e indicadores. Como primera medida no operamos con él. Denuncio a la entidad fiscalizadora, resulta no ser lavado. ¿Qué protección debo hacer? Bueno, si es una relación con un cliente, si operas, Claudio, con él. Y si tú ves que hay algún alejamiento con el perfil transaccional de este cliente,
Tú lo que debes hacer es indagar, realizar una debida diligencia más exhaustiva para determinar, ver si hay alguna explicación lógica y fehaciente para este cambio del perfil transaccional. Si tú te quedas, si tú te quedas mal, te queda cómodo la explicación, bueno, no lo tienes que denunciar. Ahora, eso sí, y se lo recomiendo a todos, una vez que hayan hecho una investigación por un cliente, hayan hecho una debida diligencia reforzada de un cliente y entiendan que no hay un mayor riesgo, entiendan que no hay o que es justificado este cambio de perfil transaccional, que puede ser absolutamente válido para la estructura de cada organización, lo que sí les voy a sugerir, prácticamente va a ser un gran aliciente para ustedes, en el caso que los visiten las autoridades, tengan bien detallada y documentada esa decisión por la cual ustedes siguen operando con ese cliente. Porque les puede ser muy difícil en el caso de que golpeen las puertas los supervisores, los examinadores, y ustedes no tengan elementos para mostrar. Me pregunta Gloria, ¿cómo las entidades financieras pueden controlar y o monitorear beneficiarios finales? Excelente pregunta, Gloria. Va a haber muchas veces, primero lo que tienes que saber dentro de tu jurisdicción es si la regulación te obliga o hasta qué porcentaje de propiedad dentro de la compañía, de la sociedad, te obliga a tu jurisdicción a monitorear o que sea beneficiario final. Porque la mayoría son entre el 15% y el 25% de propiedad de esa compañía. Hay veces que te va a pasar, y nos pasa a todos, que te va a ser imposible llegar al último beneficiario final. Te va a ser imposible porque no está la información, porque no hay registro corporativo ni registros mercantiles para dónde fijar esa información, porque no te han dado desde el propio cliente la información del beneficiario final, y porque tú, en tu investigación de due diligence, y de lo que se llama OSINT, Open Source Intelligence, no has podido llegar a esa información. El mejor consejo que te puedo dar es llegar hasta el máximo donde tú puedas llegar para determinar y tenerlo bien documentado, y luego determinar quién es la persona que tiene el manejo y la posibilidad de administrar esa cuenta. Ya sabiendo, aunque esta persona no puede como que esta persona no puede, no es el beneficiario final, por lo menos tú sabes quién está manejando y administrando esa cuenta por si te golpean la puerta. No hay una respuesta, lo ideal es la creación de un registro mercantil, registro corporativo general, donde el sujeto, donde el banco, la institución financiera pueda ir, golpear la puerta y que este registro te diga quién es el beneficiario final de todas las personas jurídicas, pero creo que va a ser imposible. Lo que están haciendo o se está haciendo a nivel internacional, en Europa principalmente, es la creación de registros mercantiles, pero donde figure quiénes son los beneficiarios finales de esa compañía, pero con la intención de proveer esa información a la justicia de algún país en caso de que se abra o se inicie una investigación legal en ese país, pero no para ofrecer esa información a cualquier banco o a cualquier institución financiera que la pida, ¿no es cierto? Así que bueno, estamos en el avance. Hace unos años este tema de beneficiario final ni siquiera estaba sobre la mesa de discusión. Hoy en día por lo menos lo han traído como un elemento a discutir y debatir, ¿no es cierto? Pregunta Jorge Horacio, Gonzalo, ¿cómo podemos evitar el lavado de dinero tratándose de criptoactivos que está tan de moda en estos momentos que la falta absoluta de regulación en América Latina y en particular en Argentina? Buena pregunta, Jorge. En Argentina se está estudiando, yo sé que está el Banco Central a full tratando de determinar o de crear una normativa para los activos virtuales, creo que viene demorada, y a nivel mundial viene demorado. Lo primero que te voy a decir depende del alcance de tu organización. Si tu organización tiene un alcance
alcance internacional, tienes que ver si tú cumples o debes cumplir con las obligaciones, por ejemplo, si tienes cuenta de corresponsalía en Estados Unidos, debes cumplir con las obligaciones para las autoridades financieras de Estados Unidos, para los supervisores financieros de Estados Unidos, principalmente FinCEN. Entonces, si tú tienes un banco en Argentina o administras un banco en Argentina que tiene como clientes a compañías que son VAS o son billeteras electrónicas que manejan criptoactivos, tienes que levantar absolutamente todos los niveles. Primero, te diría, el primer paso debería ser una declaración jurada o podría ser una debida diligencia reforzada sobre el alcance de las operaciones de esta organización. Y luego ver hasta dónde tú inviertes en tecnología. Hay tecnología o hay software de seguimiento de blockchain en el caso de que te amerite y que te justifique ese gasto para ti. Pero sí debes poner el tema en el centro de investigación dentro de la organización en la que tú trabajas si vas a tener este tipo de clientes. Y después, lo que sucede con el caso de los criptoactivos, de los activos virtuales, es que existe mucho riesgo por contagio, donde no es que el banco, la institución financiera trabaja directamente con una billetera electrónica, trabaja con una fintech que operan en activos virtuales, sino que trabajan con compañías o con clientes que a su vez trabajan o se vinculan con los famosos VASP. Y allí ese riesgo de contagio es bastante alto. Y nuevamente te diría un enfoque basado en riesgo, ver las mejores prácticas internacionales. No vas a poder hacer vos una debida diligencia exhaustiva y final con la operación de monedas virtuales en la cadena de bloques porque no tienes la tecnología. Si bien en la cadena de bloques abierto tú puedes seguir el seguimiento de algunas, o la trazabilidad de algunas monedas virtuales, no vas a poder hacer un trabajo exhaustivo, mucho menos si pasa por la dark web, pero por lo menos tenerlo dentro del radar. Y en el momento que se promulgue, en el momento que se obligue en materia regulatoria, en materia normativa dentro de tu país, en este caso Argentina, tienes que ver cuáles son los alcances. Todos los países, o la mayoría de los países, están trabajando con los famosos sandboxes, o son areneros, para ver cómo incluir, cómo involucrar la regulación dentro de las operaciones o dentro de las operaciones de esta fintech, de estas compañías, sin afectar el aspecto de negocio, el aspecto comercial de ellas. Pero es un tema difícil. Pregunta Roger, un gran saludo a Roger. ¿Cuál de todas las criptomonedas es la más utilizada para actividades ilegales? Muy buena pregunta, Roger. Las más utilizadas o las más difíciles de poder, no, se han utilizado las monedas virtuales abiertas, principalmente el Bitcoin, por su presencia y su tamaño, ¿no? A pesar de que la Bitcoin y algunas de las abiertas o de cadena abierta son las más fáciles de poder rastrear. Las más difíciles son las que se llaman privacy coin o monedas de privacidad se llaman. La más común, la más conocida es Monero, que son monedas virtuales, son activos virtuales que tienen unas características y particularidades de opacidad muy difíciles para seguir el registro y seguir la trazabilidad dentro de la cadena de bloques. Prácticamente lo hacen imposible. No hay software, no hubo tecnología que pudiera ayudar a las autoridades financieras, autoridades de supervisión financiera de Estados Unidos, incluso de investigación como el IRS o como el FBI, para poder determinar a ciencia cierta la trazabilidad de Monero per se. Lo que sí están haciendo las autoridades de Estados Unidos, están dejando, ¿cómo decirle? Están dejando un queso, un pedacito de queso del lado de la dark web o del lado de la delincuencia, y ese pedacito de queso termina infectando o termina instalándose en las computadoras de los delincuentes.
y una vez que se instalen en la computadora de los delincuentes, independientemente de la moneda virtual que se utilizó en el medio o el método de pago que se utilizó en el medio, se lo puede rastrear al delincuente a través de, por ejemplo, la ubicación del IP, del protocolo de Internet, o se lo puede rastrear a través de comunicaciones que realice con esa computadora. ¿Se entiende? Así que bueno, están siendo tan creativos los delincuentes que también se tienen que volver activos las agencias de ley y la agencia de investigación. Voy a hacer la última pregunta, responder la última pregunta porque si no me van a regañar, y mi computadora, hablando de tanta tecnología, está bastante lento. Me dice ahí, a ver quién es ello. Bueno, una pregunta muy larga, perdón. No voy a poder contestar esta muy larga. Windsor, perdón, pero... a ver, también José, muy larga, perdón. Son preguntas y después me van a regañar. Ahí en medio. ¿Qué tan común, me pregunta Arnulfo, qué tan común es la utilización de cuentas bancarias sin uso por parte de lavadores de activos, sin la autorización de los propietarios, y se habría responsabilidad del propietario de la cuenta por su uso para lavado de activos? Arnulfo, creo que tiene una relación con las cuentas dormant o las cuentas dormidas que muchos utilizan o muchos las crean con el objetivo de luego algún momento ser utilizadas por la delincuencia. Y básicamente el propietario termina siendo un testaferro, termina siendo un actor que ha facilitado las operaciones de lavado de dinero, operaciones de delincuencia financiera, por lo que puede encargarse, puede llevar cargos su participación. Y debería, en el caso de haber sido un actor no activo, de lo hecho no a sabiendas, va a tener que demostrarlo certeramente o fehacientemente que no ha estado participando dentro de esta actividad criminal. Pero si el testaferro, si el propietario de la cuenta de alguna manera o la cuenta está involucrada, el propietario de la cuenta también va a estar involucrada. Va a tener diferentes tratamientos de acuerdo a la legislación o de acuerdo a la ley de cada uno de los países. Pero me cuesta creer que haya algún país que no haya tipificado este tipo de accionar. Mis estimados, ha sido un gran gusto haber compartido este día con ustedes. Déjenme participar con la cámara a último momento. Un gran gusto haber participado el día de hoy con ustedes, y nuevamente los esperamos en otro evento de capacitación de ALDE. Los invitamos a todos los cursos de ALDE, como por ejemplo el Master en Compliance, que empieza en julio. Y nuevamente todos ustedes, todos aquellos que me quieran contactar por LinkedIn, que no me hayan contactado, está abierta mi invitación para que participemos y nos relacionemos a través de ello. Así que un gran gusto haber estado con ustedes y un gran abrazo. Hasta luego.